¿Sabías que un medicamento que usas para los mocos podría ser la pieza clave que te falta en el tratamiento contra la alopecia? Hoy hablamos de la N-acetilcisteína. Y no estamos diciendo que un medicamento para el catarro cure la calvicie, pero sí vamos a contar algo muy interesante. Esta molécula puede ayudarte en la alopecia androgenética y además todo esto tiene una lógica biológica aplastante. Exacto, porque cuando hablamos de alopecia androgenética casi siempre pensamos en las hormonas, en la dihidrotestosterona, en la genética, la miniaturización del folículo y todo eso es verdad, pero cada vez se le está dando más importancia a la inflamación alrededor del folículo, al envejecimiento celular y sobre todo al estrés oxidativo. Y aquí aparece el protagonista de hoy, que es la N-acetilcisteína, y quizá la has visto en algunos medicamentos como el fluimucil o la acetilcisteína genérica. La N-acetilcisteína es una molécula que tiene varias acciones. Por un lado se utiliza como un mucolítico, es decir, para que los mocos sean más fluiditos, pero por otro lado se ha visto que tiene un papel muy importante como precursor del glutatión, que es uno de los sistemas antioxidantes más relevantes del organismo. Dicho de forma sencilla, la N-acetilcisteína reforzará las defensas antioxidantes en la célula, incluidas las células de la papila dérmica. Y esto es súper importante porque las células de la papila dérmica son clave para el crecimiento del cabello. La papila dérmica podríamos decir que es el centro de mando del folículo. No fabrica directamente el pelo, pero manda las señales fundamentales para que el folículo funcione correctamente. Y si estas células están sometidas a estrés oxidativo, pueden funcionar peor, envejecer antes y liberar señales que no favorecen el crecimiento. Claro, por eso tiene tanta lógica pensar que una molécula antioxidante como la N-acetilcisteína podría ayudar en el tratamiento capilar. En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo funciona la N-acetilcisteína, qué evidencia científica tiene y sobre todo cómo podrías beneficiarte tú de este tratamiento. Y quédate hasta el final porque te daremos la dosis exacta que se ha utilizado y sobre todo una advertencia muy importante si eres asmático. ¡Comenzamos! Como hemos dicho, una molécula que muchos relacionan con los catarros o los mocos podría tener interés en la medicina capilar. Y esto dicho así puede sonar un poquito raro porque uno piensa que tendrá que ver un mucolítico con el crecimiento del pelo, pero la clave está en que la N-acetilcisteína no es solo un medicamento para fluidificar las secreciones, sino que tiene también un potente efecto antioxidante. Exacto, también participa en una vía muy importante que es la del glutatión, uno de los grandes sistemas antioxidantes de nuestras células. Evidentemente, la dihidrotestosterona y la predisposición genética siguen siendo los protagonistas de la alopecia, esto es así, pero alrededor del folículo piloso también puede aparecer inflamación, estrés oxidativo y envejecimiento celular, y esto influye en cómo se comporta el folículo. Por eso surge la pregunta más lógica. Si esta molécula ayuda a las células a manejar mejor el estrés oxidativo, ¿podría mejorar también el entorno del folículo y tener algún papel como apoyo en la alopecia androgenética? Es una pregunta muy interesante, pero antes de contestarla, recuerda que si estos vídeos te resultan interesantes, nos ayudas mucho si te suscribes al canal para que puedas seguir difundiendo el conocimiento capilar. En este canal no te vamos a vender milagros, pero te contaremos siempre la verdad sobre los tratamientos, así que no te olvides de suscribirte. Y dicho esto, que para nosotros es súper importante, vamos a ver qué evidencia científica tenemos sobre el uso de la N-acetilcisteína en la alopecia. Para ello empezaremos viendo qué dice la ciencia y por el momento solamente hay un ensayo clínico aleatorizado doble ciego comparado con placebo que realizaron en hombres jóvenes en el que se hicieron 4 grupos, uno con N-acetilcisteína, otro con minoxidil, otro con combinación de minoxidil y N-acetilcisteína y el cuarto era un grupo control. Los autores comunicaron una mejoría significativa en el aumento de pelos terminales y en la reducción de pelos vellosos finitos. Esto es muy interesante porque en la alopecia androgenética precisamente el problema que tenemos es que el pelo terminal se va transformando progresivamente en pelo más fino, más corto y miniaturizado. Los resultados fueron espectaculares en el pelo terminal, pero hay un detallito que tienes que saber. Y el principal inconveniente es que los resultados se han comunicado en un congreso, pero todavía no se han publicado en una revista científica con todos los detalles. Es decir, parece un tratamiento prometedor, pero a día de hoy no podemos decir que sea el tratamiento definitivo de la alopecia, al menos por el momento o hasta que tengamos más estudios. Por lo tanto, no estamos diciendo tómate esto y te crecerá el pelo, sino que nuestro mensaje es que podría tener sentido como complemento en algunos casos. Pero lo más curioso es que este potencial de la N-acetilcisteína no se queda solo en la calvicie común. Los investigadores han visto que su poder antioxidante también ayuda en problemas mucho más complejos, como por ejemplo para el líquen plano pilar, que es una alopecia cicatricial, o en la tricotilomanía, que es el arrancamiento compulsivo del pelo, o en la alopecia que aparece después de algunos tratamientos con quimioterapia.
Y esto es súper interesante porque vemos que la N-acetilcisteína puede tener interés en distintos escenarios capilares donde hay inflamación, estrés oxidativo o alteraciones de ciertas vías neuroquímicas, aunque cada una tenga mecanismos diferentes de actuación. Cuando hablamos de alopecia androgenética, la base principal sigue siendo la sensibilidad genética del folículo a los andrógenos, especialmente a la dihidrotestosterona. Por esto, los tratamientos más potentes suelen ir dirigidos a reducir esta vía hormonal o a estimular directamente al folículo. La N-acetilcisteína no es un antiandrógeno, es decir, no bloquea la 5-alfa reductasa como el finasteride o el dutasteride, y tampoco tiene el mismo mecanismo de acción que el minoxidil. Su posible papel sería actuar sobre el entorno oxidativo y la inflamación del folículo piloso. Por lo tanto, no deberíamos entenderlo como un sustituto, sino, en todo caso, como un complemento. Sería como mejorar el terreno en el que está creciendo la planta, pero sin suspender el riego y los fertilizantes. Tal cual. Si el problema principal es hormonal y genético, no podemos pretender que un antioxidante haga todo el trabajo. Entonces ya lo tenemos todo súper claro, David. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas podríamos dar? Pues la primera idea que tenemos que dejar muy clara es que no podemos usar la N-acetilcisteína como un sustituto de los tratamientos de base para la alopecia androgenética. Eso es, si una persona tiene una alopecia androgenética clara, los tratamientos con más evidencia científica siguen siendo los que ya conocemos: minoxidil, finasteride, dutasteride y otras estrategias médicas según cada caso. La segunda sería que si se plantea la N-acetilcisteína tendría más sentido como un complemento y no tanto como un tratamiento único. Es decir, podría ser una pieza pequeña dentro de un plan más amplio. La tercera es que no esperamos ningún resultado espectacular. Sí que si tiene algún beneficio probablemente va a ser modesto y sobre todo va a ser progresivo. No te vas a levantar de la noche a la mañana con el pelo de cuando tenías 15 años. Y otro punto que no hemos tratado, pero que como médicos es importante resaltar, es que mucha gente puede pensar que como se vende para el catarro no puede tener efectos secundarios, pero en la medicina casi nada es inocuo. Efectivamente, la N-acetilcisteína suele tolerarse muy bien, pero aún así puede producir molestias digestivas, náuseas, diarreas, reflujo, dolor abdominal o reacciones cutáneas en algunas personas. Y hay situaciones donde hay que tener especial precaución. Por ejemplo, en personas que toman nitroglicerina u otros fármacos vasodilatadores y también en personas con asma o antecedentes de broncoespasmo. La quinta recomendación que te proponemos sería no pasarse de la dosis que se ha analizado en los estudios. En medicina capilar nos pasa mucho que la gente piensa: si me tomo el doble de dosis voy a tener el doble de efecto, pero en la biología no funciona así. Cada cosa tiene su dosis y sus indicaciones. Y la sexta recomendación sería que si quieres añadir la N-acetilcisteína tienes que entender muy bien para qué lo haces. ¿Buscas un efecto antioxidante? ¿Buscas un efecto antiinflamatorio? ¿Hay dermatitis? ¿Hay otros factores asociados? Añadir cosas por añadir cosas no es lo más recomendable. Y con respecto a las dosis recomendadas, ¿cuáles serían, David? Pues en los estudios de alopecia androgenética que hemos comentado antes, la dosis utilizada fue de 600 miligramos de N-acetilcisteína oral al día. Y esto es fantástico porque es la dosis utilizada habitualmente como mucolítico que se utiliza para los catarros tanto en comprimido como en sobres. No obstante, como decimos siempre, no te recomendamos el consumo de fármacos sin el conocimiento expreso de tu médico. Por lo tanto, la N-acetilcisteína es una molécula muy interesante, tiene lógica biológica, tenemos algún estudio sobre la eficacia en el pelo, pero la evidencia científica todavía es limitada. Puede ser un complemento prometedor, pero no un sustituto de los tratamientos principales y tampoco una solución milagrosa. Y esto es lo que nos parece más interesante, porque cada vez entendemos mejor la alopecia androgenética. No es solamente hormonas y ya está, sino que es un todo. Es una situación compleja en la que influyen los andrógenos, influye la genética, influye la inflamación, influye el estrés oxidativo, influye el envejecimiento celular y otras muchas situaciones. Y si te interesa entender la ciencia real detrás de los tratamientos capilares, suscríbete al canal porque en este canal hablamos de alopecia con datos, con sentido común y sin vender milagros. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.